En medio de los cuestionamientos por los resultados de las elecciones de Venezuela, seguimos dando una mirada a los impactos que tiene en nuestro país. Vamos a estar conversando de esto junto a otros temas con el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte, Bárbara. ¿Cómo ha visto, diputado, las reacciones que hemos tenido desde el gobierno a lo que ha ocurrido en Venezuela desde las primeras horas? A ver, creo que el gobierno se ha ido haciendo cargo de una realidad, ha ido subiendo el tono respecto del propio gobierno hoy día dictatorial, así lo ha reconocido el propio gobierno a través del canciller de Nicolás Maduro, y me parece que el presidente ha hecho bien al no reconocer a todas luces, ¿no es cierto?, una elección que no cumple con los estándares democráticos. Y hoy día, por la vía de los hechos, lo habíamos planteado nosotros en algunas oportunidades, romper relaciones, y yo lo personal, con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Hoy día, por la vía de los hechos, Venezuela en los hechos ha roto las relaciones diplomáticas con Chile, ¿no es cierto?, expulsando a el embajador y al personal de la embajada chilena en Venezuela, y se ha retirado, ¿no es cierto?, el embajador de Venezuela en Chile con una frase que es realmente, no sé si para risa o es tan absurda, ¿no es cierto?, gritándole a un gobierno de izquierda como en el caso de Boric, ¿ah?, que eran unos fascistas, ¿no? Entonces es como el mundo al revés, el nivel de ridiculez de esta dictadura venezolana. Bueno, esto ha generado harto ruido interno. Ustedes, bueno, no son parte del oficialismo, pero dentro del oficialismo, muchas críticas al Partido Comunista por la forma en que ellos han reaccionado. De hecho, en el Senado no dieron unanimidad para una declaración de protesta frente al fraude. En el caso de la Cámara de Diputados, a regañadientes, no estuvo la diputada Carmen Hertz porque decía que encontraba que era una pérdida de tiempo, casi una tontera. ¿Qué le parece esa convivencia? ¿Es posible? O sea, ha quedado en evidencia, digamos, entre el socialismo democrático y el propio Partido Comunista las propias diferencias. Los nombro a ellos porque son parte del gobierno y ellos tienen ahí una tensión, unos condenando a una dictadura como es el gobierno de Maduro y otros diciendo que es una elección democrática, limpia, que cumple con los estándares, lo que está muy fuera de la realidad. Y en ese sentido yo creo personalmente que el Partido Comunista como institución se equivoca. Ahora, no dieron la unanimidad en el Senado, eso es un hecho cierto, pero en la Cámara de Diputados, junto a la presidenta de la Cámara, que es militante del Partido Comunista, y junto al vicepresidente Gaspar Rivas y a mí mismo, digamos, como vicepresidente, emitimos una declaración como mesa muy en línea de respaldo a lo que estaba haciendo el gobierno a través del presidente que lleva las relaciones exteriores y de su propio ministro de Relaciones Exteriores, que por primera vez calificó al gobierno de Maduro como un gobierno dictatorial, y en ese sentido nosotros apoyamos ese tipo de medidas, respaldamos los derechos humanos en Venezuela, lo decimos claramente en la declaración pública que hicimos, y en este sentido lo que pasó en el Senado dista mucho de lo que hicimos nosotros como mesa de la Cámara de Diputados, encabezados obviamente por Carol Carriola, y yo me imagino que para ella esto también ha tenido sus propios costos y tensiones al interior de su partido. Después de haber conocido hace algunas horas el informe del centro Carter, era un centro que estábamos todos mirando porque fue de los pocos recibidos, invitados por el gobierno venezolano. Ellos pensaban que iba a ser un informe favorable entre todos los observadores que dejaron entrar, que son puros amigos del régimen. Pero en este caso destacaron mucho su credibilidad, la seriedad. Ellos salieron de Venezuela y lo primero que dijeron es que estas elecciones no cumplían con ni un estándar democrático y que no se podían considerar como una elección democrática. ¿Qué le parece eso? ¿Qué punto debería generar quizá un antes y un después, pensando en los próximos pasos que tienen que seguir los gobiernos, sobre todo el nuestro? O sea, yo creo que es bien valioso el informe que hace esta fundación porque obviamente el régimen dictatorial de Maduro los había invitado, creo que lo habían invitado además para avalar este proceso, y como bien dices tú, Bárbara, lo que dice esta institución es que aquí no se cumplió ni un estándar democrático. De hecho, no conocemos los resultados, cómo se votó región a región o ciudad a ciudad, nada, no hay acta, no hay absolutamente nada, excepto lo que hemos sabido por la oposición, ¿no? ¿No es cierto?, que ha dado a conocer que tiene al menos el 70 o 73% de esas actas, y que da una votación muy, muy contundente a González, que es el opositor. Habla de un 70-30% en relación a los resultados electorales. Ahora, ¿qué debiese pasar? Creo que ya la OEA está tomando algunas medidas en este caso, que es, ¿no es cierto?, rechazar ese proceso, también lo han hecho. Creo que también la actitud del gobierno de Chile, y espero que se sumen también otros gobiernos, no solo de Latinoamérica, sino que en el mundo,
que no reconozcan al gobierno de Maduro porque no se han cumplido estos estándares democráticos. Y yo creo que van a continuar las movilizaciones, que ya hasta ahora en la mañana, 12 muertos lamentablemente en Venezuela, mucha gente protestando en las calles y yo creo que eso va a seguir adelante. Y yo creo que desde el punto de vista internacional, ¿qué puede hacer uno? Aislar cada vez más a este régimen dictatorial encabezado por Nicolás Maduro. Ahora, en el caso nuestro, ¿alguna otra medida? Algunos dicen que ya deberíamos romper definitivamente las relaciones con Venezuela. O sea, yo soy un partidario de que rompamos las relaciones con Venezuela, lo he dicho antes, lo estoy repitiendo ahora y reitero, yo creo que por la vía de los hechos de hoy día Venezuela rompió relaciones con Chile, o sea, echaron a todos nuestros embajadores. Había un libro, ¿te acuerdas? En la década de los 80, personas non gratas, cuando expulsan a uno de nuestros diplomáticos. Hoy día nos declararon personas no gratas a toda la diplomacia chilena en Venezuela, les dieron 72 horas para salir y el embajador venezolano en Chile se mandó a cambiar diciéndole a Boric que era un gobierno fascista. Entonces, a mí me parece que no hay mucho más que hacer. Ahora sí vamos a tener un problema en toda Latinoamérica. Si esta tensión continúa en Venezuela, cosa que yo creo que va a suceder, obviamente la posibilidad de que tengamos, ¿no es cierto?, a muchos más inmigrantes venezolanos recorriendo las fronteras de América del Sur y principalmente a Chile, esto va a crecer y va a ser una tensión adicional para nosotros y creo que hay que aprovechar estos días para prepararse para ese fenómeno que es muy, muy probable que suceda. Bueno, ese es un tema que claramente los tiene a todos muy alertas respecto a qué va a pasar con la frontera. Pero volvamos a los temas locales. Desde el oficialismo han sido muy críticos respecto a si se puede pactar o no, o puede ser parte del oficialismo un país, o un partido, perdón, que ellos dicen no es demócrata o no cree en la democracia porque eso no se defiende solo en algún país. O sea, no es que dentro de Chile hay que ser demócrata, pero respecto a otros se pueden apoyar dictaduras. ¿Puede generar más roces o debería generar alguna diferencia quizá, más allá de la postura internacional? O sea, yo creo que está generando roces y uno los nota al interior del gobierno y se notan acá igual, digamos. Yo lo digo, yo soy parte de la mesa de la Cámara de Diputados, soy uno de sus vicepresidentes, y en este sentido, cuando redactamos esta declaración como mesa, intentamos tener un acuerdo, ¿ok? Como Parlamento, como Cámara de Diputados, pero obviamente no fue posible porque de distintos sectores no daban la unanimidad al acuerdo, porque a alguien le gustaba una frase, al otro no le gustaba, y finalmente cuando conversé con la presidenta de la Cámara y llegamos a esta conclusión, es que hagamos uso de nuestras facultades y emitamos una declaración. Ok, eso genera una tensión con sectores políticos. Y yo lo que veo acá es que el socialismo democrático tiene una tensión con el Partido Comunista y el Partido Comunista tiene que decidir si es parte del gobierno, alinearse con lo que es la política exterior que dirige el presidente de la República. No se puede estar con un pie en la moneda, con otro en la calle o frente a estos hechos que son, yo diría, esenciales en un conglomerado de gobierno, que es democrático, que no es democrático, que viola derechos humanos, que no viola derechos humanos. Tú no puedes tener un doble estándar para aplicar y yo creo que esta tensión probablemente se va a profundizar en las próximas semanas al interior del oficialismo. Bueno, pasándonos a otro tema, se inscribieron este lunes los candidatos. Llamaba la atención que pese a todos los esfuerzos que se venían haciendo hace varios meses, no llegaron a acuerdo para los candidatos a gobernadores. Finalmente, en el sector del oficialismo y la izquierda o centro izquierda terminan presentando cuatro listas. ¿Qué le parece eso? ¿Por qué no llegaron a acuerdo? Porque yo creo que al igual que en la derecha, lo que está en disputa hoy día es la hegemonía al interior del propio oficialismo y respecto si en esta hegemonía cuál va a ser el partido rector, si va a ser el Partido Socialista u otro partido. Y en ese caso yo creo que hubo poco interés por llegar a acuerdos. Todo el mundo hablaba de acuerdos, pero todo el mundo al final del día se salió a medir. O sea, van a haber cuatro listas entre el oficialismo y la democracia cristiana para acentuar, te diría, liderazgos regionales, como existe la segunda vuelta, entonces se da ese espacio para la competencia. De hecho, nosotros vamos a competir en Coquimbo frente a un candidato del PC y alguien del Frente Amplio, lo más probable. Pero este fenómeno, con toda franqueza, Bárbara, no solo sucedió en el oficialismo y la DC, y con esto no estoy sacando el bulto el problema que se generó. Lo que estoy diciendo es que hoy día la política chilena, incluso en la derecha, tampoco hubo acuerdo y de hecho una elección que yo creo que la derecha, si uno la miraba hace un mes atrás, que se veía muy halagueña, muy como carrera corrida, tanto en las municipales como en las gobernaciones regionales,
Hoy día también se ha complicado porque han ellos competido o levantado candidaturas en lugares muy importantes. La región metropolitana, o sea, Duque amenaza a Desbordes, que está muy empatado con Hasler, ¿no es cierto?, del PC, pero cualquier voto de Duque puede hacer caer a Desbordes y reelegirse nuevamente Hasler. Mira lo que pasa en Concepción. O sea, en Concepción la derecha tenía una carrera prácticamente ganada, pero hoy día con tres candidatos, un republicano, un UDI y un social cristiano, desde la derecha, la verdad es que la posibilidad de que Aldo Mardones, demócrata cristiano, que partió muy complicado en la elección, se pueda elegir como alcalde hoy día es amplia gracias a la división de la derecha. Entonces, yo diría que más que los partidos hoy día, más que estar pensando en el país, más que estar pensando en el desarrollo de las comunas, incluso las regiones, lo que están planteando todos en general es quién manda en este sector. Creo que esa es la pelea de fondo y esa es una mala pelea, porque es una pelea pequeña. ¿Ah? ¿Quién es el jefe del lote? Ahora, en el caso de la democracia cristiana era también complejo porque han tenido buenos resultados en general en las elecciones más locales. Entonces, cuando tienen que hacer un pacto, además con tantos partidos, es difícil, porque hay que hacer espacios que ustedes ya habían ganado, entre comillas, o O sea, podrían mantener. es difícil, pero también nosotros lo que vemos es que siempre en esta negociación, a mí me pasa en esta negociación como está pasando la ley de pesca, Bárbara, si tú me permites hacer solo un símil, este es un símil. Yo creo que en estas negociaciones, al igual que en la ley de pesca, no se ponen las cartas sobre la mesa, ¿ah? Se juega con cartas debajo de la mesa. Nadie está diciendo francamente la verdad. Y yo cuando te planteo de que lo que está en juego es la hegemonía al interior de un sector político, por ejemplo, la democracia cristiana en realidad siempre estuvo en tensión con el Partido Socialista, pensar que nosotros tenemos un alto interés en generar un acuerdo con los socialistas. Pero ellos, en definitiva, lo que quieren es tener el control sobre la centroizquierda. Y bueno, esa actitud hegemónica, obviamente que nosotros no la podemos permitir porque es a costa de todo el resto y eso incluye a la democracia cristiana y por eso finalmente no hubo acuerdo y nosotros vamos a competir en tres regiones. Hay muchas críticas también internas, yo me quiero hacer cargo de eso desde la DC. ¿Por qué no se compitió en todo Chile? Bueno, porque hay que competir también donde tú tienes probabilidades de ganar. A mí me parece que ir a competir a todos los lugares y en algunos lugares donde no tienes mucho que hacer, al final sabes cuál es la cuenta que te van a pasar. Es como nos pasó en la negociación de las primarias. La gente te comienza a comparar por el número total donde competiste y cuántos elegiste. Yo creo que competir para nosotros en Arica, en Coquimbo y en el Maule nos da chances concretas de obtener esas tres gobernaciones. Y ahora eso también requiere de generosidad, como dice, en el sentido que tratar de elegir los más competitivos, aunque no sean del partido propio. Lo que pasa es que decirlo es bastante más fácil que hacerlo. Además, los No, partidos por que no tenían cierto, por cierto. representación también tienen alguna legítima aspiración de poder llegar a tenerla. No, pero por cierto, y por eso como esto tiene segunda vuelta, yo creo que había un espacio para una competencia, o sea, no es dramático. En Coquimbo, por ejemplo, si va un Frente Amplio, el PC y un Demócrata Cristiano, obviamente quien pasa a la segunda vuelta, porque hay para ver segunda vuelta, obviamente tiene que ser después en la segunda vuelta con apoyo del resto. Pero tú no puedes imponer liderazgos por secretaría porque finalmente la gente termina votando en otro sentido o por otros candidatos. Y es lo mismo que le pasó, por ejemplo, a los radicales en Antofagasta. Ellos llevan a una ex ministra que es competitiva, que tiene fuerza y que también tiene apoyo de otros sectores del propio oficialismo. O sea, Marcela Hernández desde el Partido Radical probablemente va a tener algunos apoyos, por ejemplo, del socialismo democrático, estoy pensando en el PPD, en la zona de Antofagasta. Entonces, hay disputas ahí de liderazgo y hay espacios porque hay segunda vuelta en la elección de gobernadores y gobernadoras. Bueno, dentro de las dudas que persisten es qué va a ocurrir. Ya tenemos las elecciones municipales, ahí tenemos los candidatos, hay algunos lugares donde dicen que se van a subir o se van a bajar. Todavía tenemos un plazo para que se puedan hacer esos ajustes, ¿o no? Esta semana. Hay un plazo, yo tengo la impresión, sí, Bárbara, que lo que da la ley es más bien para bajar candidatos, no Sí, para subir, no, claro, ¿ya? no subir, pero bajar. Ya, pero eso puede ser determinante, porque, por ejemplo, no les No va a compete a ser. ustedes directamente, pero Aldo Duque, que podría quizá, como usted lo mencionaba, generarle un daño a la candidatura de Borde y que eventualmente ganara la alcaldesa actual, claro, él está en reflexión. O sea, ¿podrían bajarse todavía otros candidatos? En el caso de ustedes, Sí, o que les compitan a ustedes. sí, mira,
a ver, voy a decir cosas que no son políticamente correctas porque es como alertar al otro, pero en la conversación que estamos sosteniendo. O sea, si Aldo Duque no se baja en Santiago, la probabilidad que Iracy Harles se reelija como alcaldesa del Partido Comunista es muy alta, eso es una realidad. En Concepción, donde te dije, la derecha tenía prácticamente una carrera corrida, es probable que se elija como alcalde el demócrata cristiano Aldo Mardones, a quien estamos apoyando con todo. O sea, allá la derecha nos está dando un tremendo regalo que yo les agradezco profundamente. Entonces digo estas cosas porque aún tienen espacio para bajar candidaturas, ambos sectores, y eso incluye al oficialismo. Porque, por ejemplo, en Concepción, si se baja el candidato que va por fuera, que es del Frente Amplio, renunció al Frente Amplio, pero es un candidato del Frente Amplio con apoyo del Frente Amplio, Rifo, esta es Concepción, obviamente que eso facilita las cosas. Ahora, veamos si esto va a pasar. Yo no creo que sea tan fácil, porque yo converso con mis colegas acá en el Parlamento, incluso algunos que son presidentes de partido, y te insisto, yo lo que veo, la pelea frontal que hay en los sectores políticos es quién manda al interior de cada conglomerado. En la derecha, la pelea frontal es si termina siendo no solo el partido más grande, sino que hegemónico republicano respecto de lo que fue la UDI y Renovación Nacional antes. Y me parece que esa tensión no está fácil de resolverse. Ahora, ¿qué tiene eso de beneficioso para nosotros? Tú me has escuchado hace ya bastante tiempo. Yo soy un hincha de Bachelet. Bachelet sin moverse del escritorio, esta segunda en todas las encuestas. Es la persona mejor evaluada después de Belén Matei, a 2 puntos. Y yo creo que si la derecha no obtiene el resultado que esperaba en estas gobernaciones y en las municipales, eso que uno daba como por descontado, que el próximo gobierno era de la derecha de Belén Matei, yo creo que va a estar en cuestión, que esto va a ser una elección competitiva, presidencial. Había un debate en las redes sociales porque la UDI estaba exigiéndole al presidente Bachelet que se manifestara por el fraude en las elecciones en Venezuela. Así es. Posteriormente, después Eh, de algunas horas, ella se manifestó solicitando transparencia al Así gobierno de es. Maduro. Cubillo le contestó que era insuficiente, que era vergonzoso, y Blado, que quiere ser Salvador, le contestó a Cubillos que era difícil hablar de dictadura con la foto de Pinochet en la casa. Entonces, estos dimes y diretes van a continuar bárbaras, pero más allá de esto, que estamos hablando, que obviamente son temas, yo creo que se ha ido configurando un espacio político hoy día, y lo digo esto con tanta responsabilidad y sin fanatismo, sino que tratando de ser muy frío, eh, en que creo que vamos a enfrentar una elección presidencial entre Matei y Bachelet. Ambas tienen grandes características, son tremendas mujeres, ambas hijas de generales, ambas tienen sentido de autoridad y de mando, por tanto, frente al crimen organizado creo que van a tener miradas bastante similares, eh, y compitieron ya una vez. Entonces, yo creo que esa va a ser una interesante competencia. Yo en ese sentido, lo que valoro de Bachelet, no solo haber trabajado con ella en 2 gobiernos como directivo de gobierno, sino que es la capacidad que tiene de ampliar o de invitar o de convocar desde independientes a distintos mundos políticos como la DC, el PC, el Frente Amplio y el Socialista. Creo que esa es una ventaja que tiene Bachelet, y no veo esa misma ventaja en Matei, lo quiero decir esto con responsabilidad. O sea, no veo a Matei invitando a una mesa y que casi se vaya a sentar, digamos, y aceptar el liderazgo de la propia Belén Matei. Yo creo que ahí tiene una dificultad hoy día la candidata de la derecha que está mejor posicionada en la encuesta. Sería como un déjà vu, porque eso ya lo vivimos hace no Bueno, tanto tiempo. pero en este país hemos tenido déjà vu, pues, 2 Bachelet, 2 Piñera, o sea, no es Claro, tan... pero con distintos Y me permite candidatos. decir algo, es que me parece fantástico lo que acabas de decir, Bárbara, y déjà vu, tuvimos 2 procesos constituyentes y el resultado es que nos quedamos con la antigua, o sea, si eso no es déjà vu, Vamos a seguir por favor, marcando quizás ¿ah? récord Guinness. Diputado, muchas Mejor gracias. me quedo con la caída, es como, me quedo con la caída, es muy para... Y mira lo que está pasando con la ley de pesca, la discusión que hay. Capaz que terminemos con la misma ley de pesca que había antes, con algunas mejoras, pero no le veo ni una posibilidad a esta ley de pesca, por ejemplo, que estamos discutiendo que salga a pasar todo el año. Harto de llevo entonces todas las materias, diputado. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga No, a una ti, muchas gracias, buena Bárbara, que tarde. estés muy bien. Chao, Igual. chao. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.